La pirámide escalonada de Zoser en Saqqara. Las primeras sepulturas predinásticas antes del 3100 a.C. eran unos rudimentarios fosos excavados en la arena a modo de criptas y cubiertos con losa de piedras, aunque no era infrecuente que los chacales escarbaran y terminaran por desenterrar los cuerpos. Esta práctica evolucionó hacia la construcción de un edificio encima de la cripta, cerrada por pirámides de ladrillo del barro prensado. Si hubo alguna revolución perdurable y radical en la arquitectura egipcia, esa fue la protagonizada por el faraón Zoser, con la construcción de la pirámide y el complejo funerario en Saqqara, al sur de la capital de Menfis, durante la tercera dinastía. El conjunto funerario de la tumba y la pirámide de Zoser está rodeada de un muro de 10.4 metros de alto, configurando un recinto rectangular de 545 metros. Del pórtico de la entrada principal arranca un largo pasadizo cubierto, reforzado a ambos lados por 20 machones salientes y entrantes, que terminan en unas columnas adosadas. Se cree que este pasadizo era una representación simbólica del Nilo, con sus 40 gnomos situados a lo largo de sus orillas y el ancho delta en la desembocadura. Al otro lado de la recámara de entrada hay un amplio patio descubierto, que tal vez se utilizaba en las ceremonias del Heb-Set, con el fin de asegurar y renovar simbólicamente la inmortalidad del faraón. Las innovaciones introducidas por Imhotep fueron de dos tipos. En primer lugar, tradujo en piedras las formas constructivas de los edificios del Alto y Bajo Egipto, y en segundo lugar, inventó literalmente la pirámide. Para alojar las tumbas de otros miembros de la familia de Zoser, la mastaba original fue ampliada lateralmente, pero más adelante se decidió transformar la mastaba horizontal inicial en un monumento piramidal, disponiendo 4 mastabas más encima de la primera, que pasaría así a convertirse entonces en la base de la pirámide escalonada. Las razones que impulsarían a Zoser a llevar a cabo este cambio sin precedentes y el por qué Imhotep lo proyectó de esta manera y no de otra son inescrutables. Pero lo cierto es que la forma piramidal fue adoptada inmediatamente por los sucesivos faraones, quienes más tarde irían suavizando la superficie de las caras de la pirámide, rellenando los huecos de los escalones hasta darles forma lisa familiar que todos conocemos. Las pirámides de Gizeh. Estas pirámides fueron evaluadas por los historiadores y le concedieron el privilegio de figurar en primer lugar entre las 7 maravillas del mundo. El trío de Gizeh representa la combinación de la edificación piramidal que ya no sería superada jamás por ningún otro monumento egipcio. Las caras de cada una de las importantes masas pétreas están perfectamente orientadas a los 4 puntos cardinales. La innegable fascinación que ejercen las pirámides se debe a 2 factores: su imponente tamaño y la precisión con que fueron construidas. Las pirámides son como montañas cuyas piedras fueron elevadas una a una desde el nivel del Nilo hasta la meseta. La primera pirámide que se construyó es la más septentrional y la de mayor tamaño de las 3. Fue erigida por Keops, el segundo faraón de la cuarta dinastía. La pirámide de Keops es la mayor de las 3, medía originalmente 230 metros de lado y 146 metros de altura. Hoy en día esas medidas son algo inferiores, ya que la envoltura exterior de piedra calcárea perfectamente labrada fue arrancada para aprovechar los bloques como material de construcción en el Cairo. La pendiente de sus caras es de 51 grados. La base de esa pirámide ocupa una superficie de 5.3 hectáreas, incluyendo un revestimiento que contenía 2.300.000 bloques de piedra que pesaban por término medio unas 2.5 toneladas. La segunda pirámide está inmediatamente al sur de la anterior y fue construida por el hijo de Keops, Khefren, que fue el tercer faraón de la cuarta dinastía. La pirámide de Khefren tenía 215.5 metros de lado y 143.5 metros de altura, y es la única de las 3 que conserva una parte de su envoltura original de piedra calcárea en la cúspide. En algunos puntos aún es posible apreciar el pulido original. Sus caras tienen una pendiente de 53 grados. La tercera pirámide fue construida por el hijo de Khefren, el faraón Mykerinos. Esta pirámide es la más pequeña de las 3 y medía 108.5 metros de lado y 66.5 metros de altura, siendo la pendiente de sus caras de 50 grados. También le falta el revestimiento original y las 16 primeras hiladas, del cual eran de granito. Poblados y casas egipcias. Las antiguas metrópolis egipcias de Menfis y Tebas han desaparecido, pues estaban hechas de ladrillo de barro prensado. Una de las casas de los artesanos en Deir el Madina.
La planta y la sección muestran los componentes básicos de la casa egipcia. Una primera sala para recibir, un salón principal de estar, un dormitorio y, finalmente, una cocina al aire libre. A la muerte de Akhenatón, la ciudad y sus nuevos templos fueron demolidos por los sacerdotes de Amón y las piedras del templo empleadas para construir otros edificios. A pesar de ello, los escasos restos que se conservaban de la antigua Akhenatón han permitido la reconstrucción de una espaciosa casa de un suburbio septentrional de la ciudad. El acceso desde la calle se realizaba a través de un portal inserto en el muro circundante. Inmediatamente a la izquierda estaba la casa del portero. Los calígrafos y los artesanos también debían vivir razonablemente bien, dado que sus servicios eran cruciales para el buen funcionamiento de los servicios del templo y para la creación de las inscripciones y pinturas de los templos y tumbas. Las ventanas de los gruesos muros exteriores eran, evidentemente, muy pequeñas para paliar la entrada del calor exterior, y la porción central de la casa sobresalía ligeramente del resto para permitir la iluminación y la ventilación a través de ventanas de linterna. A menudo, las viviendas disponían de una pequeña bodega de almacenamiento, excavada en la roca o debajo de la casa. La tumba de Hatshepsut en Deir el-Bahari. Deir el-Bahari literalmente significa el convento del norte y es un complejo de templos funerarios y tumbas que se encuentra en la ribera occidental del río Nilo en el cuarto nomo del Alto Egipto, frente a la antigua ciudad de Tebas, al actual Luxor en Egipto. En Deir el-Bahari se encuentra el singular templo de la reina Hatshepsut, el más monumental de los construidos en el valle y el único en su género en todo Egipto. La obra fue diseñada por el arquitecto Senemut, construida en forma de amplias terrazas, con edificios porticados y el patio de columnas, en perfecta armonía de proporciones que se integran magistralmente con la escarpada ladera de la montaña, situada tras del templo, logrando una espectacular escenografía. El edificio principal del complejo del Deir el-Bahari es el Yeser Yeseru, que es el templo funerario de Hatshepsut. Esta estructura fue diseñada y dirigida por Senemut, el administrador y arquitecto real de Hatshepsut, para servir a su póstuma veneración y honrar la gloria de Amón. El Yeser Yeseru tiene una serie de terrazas columnadas con largas rampas que seguramente fueron embellecidas con jardines. Está construido junto a una empinada montaña y en gran parte se considera uno de los monumentos incomparables del antiguo Egipto. La insólita forma del templo se explica por la elección de la posición en la cueva del valle de Deir el-Bahari, rodeado por rocas escarpadas. Aproximadamente en el 2050 a.C., Mentuhotep II, el fundador del Imperio Medio, hizo su templo funerario escalonado. Las galerías a los dos lados de la rampa central del Yeser Yeseru se corresponden con las posiciones de los pilares del templo de Mentuhotep. Se cree que este templo fue la inspiración para realizar el Yeser Yeseru. Actualmente, las terrazas dan una débil sensación de las intenciones originales de Senemut. Faltan muchas estatuas de Osiris situadas ante los pilares de la columna superior, las avenidas de esfinges delante de la tribuna y las figuras de Hatshepsut, que fueron destruidas como condena póstuma de la reina faraona. La arquitectura del templo ha sido alterada como consecuencia de una equivocada reconstrucción. Empleó una larga terraza columnada que se desvió del modelo de Mentuhotep, anomalía que pudo ser causada por la ubicación descentralizada de su cámara funeraria. Hay 3 terrazas que alcanzan 30 metros de anchura. Cada nave se articula mediante una doble columnata de base cuadrada, a excepción de las esquinas del noroeste de la terraza central, que poseen columnas protodóricas. Estas terrazas están conectadas mediante rampas que estaban circundadas por jardines. El templo se corresponde con la forma téneba clásica, empleando el pilonio, tribunas, pasaje apostólico, capilla y santuario. La escultura dentro del templo de Hatshepsut narra el nacimiento divino de la reina faraón. Los textos y temas pictóricos también cuentan la expedición a Punt, un país exótico en la costa del Mar Rojo. Por todos los lados de las entradas al santuario hay pilares pintados con imágenes de Hathor. Solo bajo la azotea hay una imagen de Wadeit,
mostrada como un doble símbolo solar, al lado de otras 2 largas serpientes. El templo incluye una imagen de Hatshepsut representada como faraón masculino, que dona ofrendas a Horus, y a su izquierda el símbolo del dios Osiris. El templo de Amón en Karnak. El templo egipcio, el edificio público más importante en la época del Imperio Medio, era mucho más que una iglesia, tal y como solemos entender este concepto hoy. Los grandes templos incluían escuelas, universidades, bibliotecas y archivos. Eran centros de administración gubernamental, del estudio científico y médico, y de administraciones agrícolas, y servían como granero público y como obradores. El templo de Amun-Karnak, al sur de Tebas, se convirtió gradualmente en el centro administrativo y religioso del Imperio egipcio. Su carácter de lugar sagrado de importancia local se remontaba en la época del Imperio Antiguo. Pero a partir de la 10ª dinastía empezó a adquirir preeminencia, convirtiéndose en el lugar sagrado más importante de todo el país, con la nueva prosperidad tebana basada en los botines de guerra y en el comercio. Los sucesivos faraones fueron ampliando los templos de Amun-Karnak y Luxor. En la parte trasera del templo había una cámara en la que residía la imagen de la divinidad. Generalmente es una estatua de madera recubierta de oro. Al despuntar el alba, los sacerdotes retiraban la estatua de su cámara para proceder a los ritos diarios de lavarla, vestirla y alimentarla. En esta gran sala de las 2 coronas era donde se celebraban las ceremonias de coronación de los faraones. La diferencia de la altura entre el techo de la nave central y de los laterales permitía la iluminación natural de las primeras a través de las grandes celosías de piedra.